Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Gracias por este momento y hoy empezamos, Padre Celestial, leyendo tu palabra en tu nombre, Papito Dios, en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, entonces hoy hay una palabra muy hermosa donde el Señor nos va a enseñar realmente cómo verdaderamente ser esos adoradores, esos verdaderos discípulos, cómo empezar a enfrentar de una manera muy radical las situaciones que en ocasiones nos enfrentamos. Entonces vamos a leer a San Juan capítulo 4 y empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Jesús y la Samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo para comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y concedieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna». Y eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, bendito y alabado sea el Señor por esta palabra que nos regala y sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Bueno, contextualicemos un poco lo que es el pueblo judío, Samaria, y por qué no podían hablarse entre los judíos y los samaritanos. Necesariamente para pasar de Nazaret a Jerusalén tenían que pasar por Samaria. Y resulta que los samaritanos eran unos judíos que se habían rebelado o estaban en contra de algunos principios de los radicales judíos. Entonces ellos empezaron inclusive a interactuar con otras comunidades y con otros pueblos. Y por eso mismo ellos tenían otra forma diferente de adorar. Inclusive aquí la samaritana nos lo dice, que vamos al pozo de Jacob y allí donde podemos adorar, donde nuestros antepasados han adorado. Y entonces fíjense cómo ellos evitaban
tener contacto para no contaminarse con los judíos, con los samaritanos. Incluso ellos tenían que caminar largos trayectos para tratar de evitar el encontrarse con este pueblo, porque eran demasiado radicales, en especial por los fariseos. Y curiosamente aquí empezamos a encontrar varios momentos bien particulares. ¿Por qué este pasaje es tan importante en la vida de nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Por qué este pasaje es tan fundamental? ¿Qué trae para nuestras vidas y qué es lo que nos enseña? ¿Cómo siendo Dios, en ese plan de salvación tan maravilloso, nuestro Padre Dios envía a Jesús para que se encuentre con una mujer que no podían tener contacto ni diálogo siquiera? ¿Y por qué mi Jesús llega a ese momento, a ese instante tan precioso, para que se encuentre con la mujer que viene sola? Mi Jesús está solo y se encuentran los dos. O sea, ¿por qué en todo el proyecto de salvación de nuestras vidas sucede eso tan maravilloso? ¿Y quién es esta mujer? ¿Quién es la mujer samaritana? La mujer samaritana pues es una mujer que primero, como estamos sabiendo, pues es de un pueblo que no tiene contacto con los judíos. Y curiosamente llega allí y tiene una particularidad que ella empieza a preguntar. Es una mujer del común, una mujer común y corriente. No es alguien que sea reconocida ante el pueblo, al contrario, es rechazada, por lo que ahora vamos a entender cada vez más. Una mujer pecaminosa, una mujer que tiene demasiados conflictos, una mujer de 4 en conducta, y se acerca a mi Jesús. Y mi Jesús está allí, dice, y tiene sed, porque él tenía que ir hasta Jerusalén y pasa por Samaria y se queda en el pozo, y él estaba cansado. Imagínense ese encuentro, ese regalo tan lindo de nuestro Padre Dios, para que sea él tan hermosamente poderoso, que tenga ese encuentro para que me diga a mí que yo como samaritano, yo, Rafael, o tú que estás escuchando esta charla, porque nosotros somos tal vez esos samaritanos, esa mujer samaritana que tiene su vida tal vez muy enredada, posiblemente con tantas dificultades, o que está saliendo de pronto de alguna circunstancia, o que tal vez está en algunas situaciones, y mire cómo ella nos enseña a ella a cómo realmente poder tomar esa agua viva que mi Jesús nos ofrece. Porque ella empieza a hacer preguntas. Ella pregunta y no tiene miedo, porque si hubiese sido otra mujer, perfectamente ella está sola. Entonces caminar largos trayectos para llegar allí a recoger el agua, y se encuentra sola con Jesús. Imagínense una mujer sola con un judío que no se pueden dialogar, y la mujer se acerca. Jesús está al borde del pozo y la mujer no tiene temor. Ella va y toma agua, va a hacer su labor, a lo que le corresponde, sin ningún temor. Y mi Jesús le hace la pregunta, y mira cómo empieza este diálogo tan hermoso. Primero mi Jesús se baja de su condición de ser Dios para darnos una enseñanza maravillosa. De su condición de ser Dios se baja a su condición de su propia creación. Es algo incomprensible, un misterio que no logramos dimensionar. Cómo Él en su autoridad plena es capaz de humillarse, como cuando le lavó los pies a los judíos, a sus profetas allí en la última cena, donde nos dice: aprendan de mí, porque el siervo no es más grande que su amo, y el amo tiene que humillarse, anonadarse y hacerse más bajo que su siervo, para que su siervo lo respete y para que su siervo lo admire. Y mi Jesús llega de su condición de ser Rey de Reyes a encontrarse con una mujer pecadora, humilde, sencilla posiblemente, a encontrarse con nuestra naturaleza carnal, porque nosotros somos esas mujeres samaritanas y nos ubicamos en ese plan. Y esta mujer samaritana, a pesar de su condición tan difícil, su condición tan adversa, que ni siquiera ella se da cuenta, porque ella está acostumbrada a tener tal vez ese trato, esa vida que ha llevado, porque es una mujer adúltera, una mujer que ha tenido muchos maridos, o sea que es una mujer de mucho pecado, una mujer, como decía al principio, de 4 en conducta, pero
se encuentra con mi Jesús, porque mi Jesús siempre va a nuestro encuentro, así seamos lo peor de los pecadores, más repecadores que hayamos en el mundo. Él siempre va a nuestro encuentro para darnos no solamente una enseñanza a nuestras vidas y que transformemos nuestras vidas, sino que nosotros seamos de testimonio para otras personas más. Y Él se encuentra con esta mujer para darnos la enseñanza más maravillosa de todas. Y esta mujer, cuando le dice Jesús: mujer, dame de beber, y la mujer empieza a cuestionar, pregunta, no se queda callada, no sale corriendo, no espera que él se vaya, sino que empieza a preguntar: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Eso se llama increpar, o sea, cuestionar. Ella cuestiona. Y lo importante de la palabra, miren la Biblia, cuando la palabra empieza, cuando las preguntas son bien fundamentales. Por ejemplo, Moniquita, en el Antiguo Testamento, en Génesis, mi Dios pregunta. Ese pasaje, ¿recuerdas el momento tan hermoso? Cuando Caín, ¿tú no lo puedes recordar? Cuando Caín mata a Abel, y cuando Caín mata a Abel, ¿qué hace Dios con Caín? ¿Qué es lo primero que hace Dios con Caín? ¿Lo juzga o qué hace con Caín? Pues lo primero que hace es preguntarle a Caín que dónde está su hermano. Y precisamente cuando uno tiene alguna situación en deuda con Dios, curiosamente la respuesta que da es fuerte, es violenta, es como, bueno, y es que ¿quién soy yo para estar pendiente de dónde está mi hermano? Es básicamente lo que dice Caín. Entonces ahí empieza a proyectar muchísimas veces la situación incorrecta que tenemos en el corazón. Pero Dios no está juzgando, Dios le está preguntando: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sabes de él? Y de igual manera también, fíjate, con Adán, lo que sucede, Moniquita. Con Adán, ¿qué hace Dios sabiendo todo lo que hace el ser humano? Conociendo lo que hizo Caín, de igual manera también mi papito Dios le pregunta a Adán cuando está allí escondido, cuando tiene vergüenza, cuando conoce su humanidad, cuando sabe lo que es bueno y lo que es malo. Mi Dios le pregunta y hace 2 o 3 preguntas. Si recuerdas ese pasaje, Moni, ahí adelante también en Génesis, le dice: bueno, ¿dónde estás, Adán? Y él le echa la culpa a la mujer. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Pregunta. ¿Sí ves? Lo importante de uno cuestionarse, lo importante de uno preguntar sin miedo alguno. Tú le preguntas a Dios y Dios tarde que temprano te da la respuesta ante esa circunstancia que tú estás vivenciando, sino que en ocasiones nosotros no nos dejamos orientar por mi Padre Dios. Entonces esa es una enseñanza tan maravillosa que nos está dando. Esta es la segunda enseñanza. La primera, lo humilde que es mi amado Jesús de acercarse a nosotros que somos pecadores en ese encuentro personal, porque Él quiere un encuentro personal con Él, de tú a tú, no de multitudes, sino de tú a tú, un encuentro con Él, porque Jesús siempre está a nuestro encuentro, sino que en ocasiones no sabemos verlo. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda, la pregunta de la mujer samaritana. Mi Jesús humildemente le pide agua. Él perfectamente, después de estar 40 días en el desierto, Moni, perfectamente pudo haber pasado ese momento sin tomar agua, pero él sabía que había un encuentro allí especial, no solamente con la samaritana, sino con toda la humanidad a través de la samaritana, contigo y conmigo en este momento, en este preciso momento, para que Dios, mi Jesús, nos hablara de todo corazón. Entonces, ese preguntar de la samaritana, ¿qué implica? Una mujer que no tiene miedo, una mujer que a pesar de su cultura tan arraigada, de su radicalismo, porque de igual manera los samaritanos, al igual que los judíos, pues son radicales, hasta el punto que no se quieren ni hablar ni ver, pero ella le pregunta, ¿no es cierto? Y le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras, dice mi Jesús de Nazaret, tan lindo, ¿no?, lo que Dios puede dar, y conocieras al que está pidiendo agua, habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Y es curioso, ¿cuál es esa agua viva?
no la entendemos y todavía seguimos nosotros aferrados, buscando y luchando por tratar de encontrar solución a los problemas que tenemos desde nuestras propias fuerzas. Siempre vamos al pozo de Jacob a sacar el agua, o sea que hacemos lo mismo que todos nuestros antepasados han hecho para tratar de encontrar solución a los problemas. Creemos que con nuestras propias fuerzas podemos. Por eso en esta noche tan maravillosa, en este momento, por eso en este momento tan hermoso, Dios está hablando a tu corazón, a ti específicamente, a ti que me estás escuchando, para decirte que Él tiene un encuentro personal contigo, pero que simplemente ya descansa en Él, que sueltes esa jarra que tienes, o sea, que sueltes esos problemas que tienes y entrégale lo poquito que le puedes dar a mi Jesús. Él simplemente está pidiéndote algo a ti, siempre te pide algo, pero es muy mínimo. Mi Jesús no le estaba pidiendo a la mujer samaritana, sino algo muy sencillo, un poquito de agua, no le estaba pidiendo más. Entonces, me parece bien importante, Moni, el saber cómo la mujer samaritana empieza a tener ese encuentro con mi Jesús para darse ella en plenitud al encuentro con su salvación. Mira, Rafa, que cuando tú ibas hablando, yo me iba mirando, por ejemplo, cuando nosotros muchísimas veces vamos a una iglesia porque supuestamente allí nosotros vamos a encontrar la respuesta y simplemente vamos a la iglesia porque es la costumbre, porque es de pronto la tradición, porque así me enseñaron, porque a lo mejor solo quiero un espacio donde esté sola y supuestamente hablando con Dios. Y resulta que es simplemente una cuestión como de estar ahí, pero no vivir realmente. O sea, tú llegas ahí, tú lees, tú oras mucho, repites muchísimas palabras desafortunadamente sin tener sentido en la oración que tú estés haciendo, y precisamente es como que tú allí sentado en una banca de la iglesia, llegue Jesús a un lado y te diga: oye, tú me puedes dar de esa agua que tú estás bebiendo, y tú te das cuenta en ese momento de que esa agua no te está llenando tu corazón y que tienes un vacío, y al contrario estás como en esa postura de decir: no, antes al contrario, yo vengo aquí a ver si tomo algo de esa agua, de esto que leo, de esto que oro, para poder sanar mi necesidad, mi soledad, mi tristeza, mi amargura, mi problema, en fin, todo lo que podemos vivir los seres humanos. Y Jesús le empieza a decir a esa mujer que está allí sentada en esa banca, le está diciendo: ¿será que lo que tú estás tomando realmente te puede servir a ti para algo? O sea, en esa forma como tú la estás tomando, lo que tú estás haciendo te está sirviendo, porque no realmente tienes un verdadero encuentro conmigo. Mírame a mí, ¿sí? Que tú tienes un verdadero encuentro conmigo. Y a lo mejor si tú realmente, cuando tú vienes aquí a esta iglesia y tienes un encuentro real conmigo, te vas a dar cuenta que yo sí te voy a llenar. Y yo miro, es como esa cuestión de que tantas veces vamos a una iglesia en mucho tiempo, en muchos momentos, y desafortunadamente las personas como que no, o sea, como que van por estar, como por alguna situación como muy superficial, pero realmente no están viviendo su fe, realmente no se están alimentando de Jesús. Y es eso, o sea, no es ir a un pozo donde todo el mundo iba a sacar agua y un agua que les va a volver a dar sed, sino realmente ir a la casa de Dios y encontrarse con Dios y vivir a Dios y tomar el alimento que Dios da, porque solo el alimento que Dios da realmente da vida eterna, realmente te hace existir, vivir, gozar, experimentar. Entonces es como ese encuentro donde esa mujer iba allá y: Señor, ayúdame, Señor, mire la situación, Señor, y salía con las mismas necesidades. Y en ese momento
a ella se le da la oportunidad de decir: aquí estoy yo, mírame cuántas veces tú vienes a este pozo y realmente no estás tomando el agua que necesitas tomar. Y es lo que el Señor nos está pidiendo, que vayamos al pozo, pero al pozo de la vida eterna, que es el mismo Jesús. O sea, ve a la iglesia, pero vive a Jesús, siente a Jesús, experimenta a Jesús. Esa agua que te va a dar una vida eterna, esa agua que te va a sanar tus heridas, esa agua que te va a dar tu perdón, esa agua que te va a redimir de tantas situaciones de pecado, que te va a cortar tantas maldiciones. Vive el agua que Jesús, allá donde tú vas, a ese pozo donde tú vas, al pozo de Jacob, ahí estás encontrando a Jesús si tú quieres y tú lo vives. Pero a veces se nos está olvidando es ir al pozo. Tomamos muchos conocimientos, pero realmente no vivimos al que debemos vivir, y es al mismo Dios. Y mire también, Moniquita, cómo esta samaritana, cuando fíjate que el Señor está allí, y ella no se dio cuenta, y como tú dices, siempre estaba acostumbrada a hacer lo mismo, tan acostumbrada a hacer lo mismo que se estaba tan acostumbrada a su pecado. Ella no reconocía que era pecadora como tal, a pesar de que tal vez el pueblo la rechazaba posiblemente, pero a ella no le importaba eso. Y ella simplemente iba a hacer lo mismo que siempre, y no se acostumbraba. ¿Y qué sucede si yo soy la samaritana, Moni? Si yo soy ese comportamiento de la samaritana, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué es lo que tengo yo como costumbre siempre hacer y que realmente me lleva a tener dificultades en mi vida? ¿Qué es ese, cómo se llama? Como esa zona de confort del pecado en la que me encuentro, que no soy capaz de soltarla. Inclusive siento que esa es mi vida y que así he de morir y que ya nada va a cambiar y que así seré para toda mi vida, inclusive hasta con mi misma manera de ser, una manera de ser tal vez fuerte, dominante, impositiva, que creemos que Dios no puede moldearme, pero mi Jesús siempre está al encuentro del más pecador, de aquel que realmente considere que no puede. Él está al encuentro. Cuando realmente yo no sé cuál será tu problema en este momento allí que estás vivenciando en tu vida. No sé cuál sea tu dificultad. Tal vez con tus hijos, con tu esposo, tal vez el propio problema contigo misma, contigo mismo. No sé cuál sea tu problema. Pero mi Jesús, ante ese problema que llevas de tantos años, mi Jesús se hace presente ante ti de la manera más humilde y te está pidiendo un pequeño sacrificio. Que rompas tus paradigmas, Moniquita. ¿Qué implica eso, romper mis paradigmas? Es una palabra toda complicada, pero es romper nuestros esquemas. Rompe tu esquema de samaritana. Tú eres samaritana y socialmente se ha dicho que los samaritanos no pueden encontrarse con los judíos. Y mi Jesús dice, me importa un bledo lo que pueda decir el mundo. Perdón, eso no lo diría Jesús, pero interpretándolo, ¿no es cierto? O sea, eso no me interesa para nada. Lo que diga el mundo no me interesa. Yo fue a salvar vidas y me interesa tu vida. Dios te está hablando a tu corazón hoy. Me interesa tu vida, mujer. Me interesa tu vida, lo que estás vivenciando ahora me interesa. Y por eso necesito un poquito de sacrificio tuyo. Rompe con tu esquema y deja de ser tan religiosa y empieza a ser más espiritual y ten un encuentro personal conmigo. Dame de beber. Dame de beber, le dice mi Jesús. Y acuérdate que en la cruz también mi Jesús le dijo, tengo sed. 2 veces que conocemos de mi Jesús que tenía sed. Dame de beber. ¿Y qué hizo esta mujer? Cuestionó. Pero bueno, lo cuestionó. No importa, pero se enfrentó. Y mi Jesús le dijo, si tú me das un poco de ti, de lo que tú eres, entrégame tu problema. Entrégame lo que tú tienes porque mi yugo es ligero, mi carga es liviana, dice mi Jesús. Entrégame lo tuyo para que no estés tan angustiada y tan preocupada. Entrégame, abandónate en mí. El abandono pleno, que todavía tanto que nos cuestionamos del abandono y hemos venido hablando constantemente de ese abandono y nos causa tanta dificultad comprenderlo. Hoy estaba leyendo la historia de Santa Cita, se llama así, con Z, Cita. Qué mujer tan linda, una mujer al servicio
una mujer que trabajaba al servicio de una familia muy rica, que eran demasiado exigentes, dominantes, que ponían a la gente a trabajar muy duro, y ella duró una cantidad de años, casi 50, más de 50 años trabajando para ellos, y una mujer tan humilde que se convirtió en una mujer santa, pero santa, y ella ante cualquier circunstancia de la vida lo único que hacía era abandonarse ante la presencia de mi Padre Dios. Le daba lo poquito que ella podía tener, se lo entregaba a mi Padre Dios. Dame de beber, dame lo poquito que tú me puedes dar. No estoy pidiendo que me saques una jarra grande de agua, no te estoy pidiendo que me des millones de dinero, no te estoy pidiendo que me entregues tu casa, tu carro y tu beca, solamente te estoy pidiendo que me des algo de ti. Entrégame tu preocupación, entrégame lo que es cotidiano en ti, para que yo lo transforme y te dé de beber de mi agua, que de la cual no vas a tener más sed y vas a poder realmente vivir una vida de santidad, de tranquilidad, de paz. Así tu esposo te diga que se va a ir, así tus hijos sigan consumiendo droga y siendo rebeldes, así las circunstancias económicas de tu casa estén fuertes. Entrégale lo poquito que mi Jesús te pide. Es una ofrenda pequeña lo que Él te pide, es una parte de ti. Entrégasela a Dios, entrégasela, y simplemente es decirle: Señor, saco la bandera blanca y me abandono en tus manos. Pero mi Jesús, porque eso también es bien particular, mi Jesús da el agua viva, y el agua viva que Él da es un agua que interpela, es un agua que hace que nosotros empecemos a limpiar nuestra vida, empecemos a transformar nuestro ser. La mujer samaritana estaba esperando que mi Jesús le diera un vaso con agua y se lo entregara y ella se pudiera tomar ese vaso con agua. ¡Ay, Señor, dame de esa agua! Yo quiero de esa agua. Dame de beber de esa agua para que yo no pueda tener más sed nunca más. Ella pensaba en lo humano, porque es que nosotros siempre tenemos la tendencia de ver solamente desde lo humano y no desarrollamos nuestros sentidos espirituales para empezar a comprender las maravillas de mi Padre Dios. Y ella, cuando le dice: dame de beber, estaba esperando, mi Jesús le dice eso, y ella estaba esperando que le diera un vaso con agua posiblemente. Y mi Jesús le sale con algo extremadamente lindo, muy lindo, y le empieza a dar de esa agua que a nosotros nos causa dificultad. Cuando empieza a salir a la luz pública nuestro pecado, cuando nosotros, ese pecado que tenemos oculto del orgullo, de la prepotencia, de la altivez, ese pecado que está allí oculto sale a la luz pública, porque mi Jesús lo que hace es limpiar nuestro corazón, porque Él quiere un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sano, para que Él actúe en plenitud. Porque miren las maravillas de la mujer samaritana, lo hermoso cuando un corazón se deja doblegar por mi Padre Celestial. Le dice: dame de beber, y mi Jesús le da del agua limpia, pura, perfecta, para que hayan torrentes de agua viva en la mujer samaritana. Si tú me das, si tú tomas de esta agua, correrán torrentes de agua viva en tu vida. O sea que todas esas preocupaciones que tienes, cuando tú tomas del agua de mi Jesús, automáticamente tu vida empieza a ser transformada de una manera sobrenatural, pero tienes que sumergirte en su presencia. Y le dice: tráeme tu marido. Le empezó a dar del agua viva. Tráeme tu marido. Y ella queda con los ojos, yo creo que abiertos como platos, muy abiertos como platos, porque ya empezó a verse tocada. Y le dice: yo no tengo marido. Y es verdad, no tenía marido. Y mi Jesús, como profeta, mira cómo se le está presentando. Primero como hombre: tengo sed, un hombre que tiene sed. Luego se le presenta como profeta, Moni, como profeta, y le dice: dame, ¿dónde está tu marido? Dice: yo no tengo marido. Y entonces llega ese momento, Moni, y ¿sabes lo más hermoso de la mujer samaritana, Moni? Que ella se inquieta mucho porque mi Jesús le empieza a dar de beber. Y cuando ella le dice: tráeme tu marido, y ella dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: es verdad. Y mira, profeta, le empieza a auscultar como un verdadero médico de médicos su corazón, el pecado más grande, la enfermedad más grande que existe en el ser humano, que es el pecado.
y le dice: es verdad que tú no tienes marido, porque este es tu quinto marido, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y esa mujer quedó perpleja completamente, quedó con los ojos como platos. Precisamente, Rafa, con base en eso, mira que el Señor te está diciendo, cuando estamos realmente en la presencia del Señor, y dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y es porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, definitivamente nosotros vamos a abrir nuestro corazón. O sea, al Señor le interesa es que nosotros tengamos nuestro corazón abierto para Él, que no vengamos a la oración a tapar nuestras situaciones, no, sino que lleguemos realmente con un corazón contrito y humillado, un corazón que está dispuesto a reconocer las faltas, que si el Señor nos está diciendo que nosotros somos los equivocados, porque el Señor no le interesa que nosotros estemos juzgando si fue nuestro esposo, nuestros hijos, el vecino, lo que sea. No, el Señor quiere es que yo, ante la palabra que Él me dé, yo sea la primera persona que me observe, que sea capaz de abrir mi corazón, que sea capaz de reconocer mi falta, y que con ese corazón que reconozca la falta pueda decirle al Señor, entregarle lo que hay en mí, el sentimiento que hay en mí. El verdadero adorador abre su corazón, lo hace en espíritu y lo hace en la verdad. O sea, abre la verdad de su corazón. No está diciendo, no, es que fue porque mi esposo hizo tal cosa, o mi esposa tal otra, o mi hijo tal otra. No. Está diciendo, sí, esa palabra no es para mi vecino, es para mí. O sea, si el Señor me dice que se está utilizando mal las palabras, pues yo no lo voy a decir es por mi vecino, no, es por mí. Quiere decir que me está hablando, es a mí. La palabra en primer momento tiene que movilizarme a mí. Por eso dice, tráeme a tu esposo. Y cuando dice eso, ya le está diciendo, eres tú. No es el vecino, eres tú la que tiene que mirar que has tenido 5 compañeros y ahora tienes otro más y que tampoco es tu esposo. Entonces el Señor te dice, tú estás utilizando malas palabras. Quiere decir que eres tú la que tienes que cambiar tu forma de hablar. Entonces, cuando dice que el Señor espera que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, significa que cuando yo vaya a esa iglesia, esté en presencia de mi Señor, realmente abra mi corazón, reconozca mi pecado, y desde ese dolor que me genera lastimarlo a Él por mi pecado, definitivamente pueda abrirme para que Él pueda sanar, para que Él pueda traer refrigerios, para que Él pueda liberar y demás. El Señor espera es que yo me vaya con la verdad, no con mentiras, con que yo soy una santa, una perfecta, yo hago lo mejor en mi casa, yo soy la mejor trabajadora, yo soy la mejor madre. No, el Señor lo que quiere es que yo sea capaz de ver mi debilidad, porque es que en mi debilidad yo soy fuerte con Él. O sea, Él se vuelve fuerte en mí. Mi debilidad es realmente ver que yo no soy perfecta, que estoy en ese proceso de querer ser perfecto, porque si el Señor me dice que yo debo buscar la perfección así como Él es perfecto, pero yo debo encontrar esa perfección reconociendo que parto de una imperfección, y esa imperfección es mi pecado, esa imperfección es todas las debilidades que yo tengo y que me llevan a obrar de manera incorrecta, todas las decisiones de manera incorrecta, porque mientras yo viví en la oscuridad sin la luz del Señor, yo tengo a mi haber una gran cantidad de pecados ahí anotados, y yo necesito abrirle mi corazón a Dios para que Él pueda sanar y limpiar y transformarme de tal manera que mi corazón sí adore en espíritu y en verdad al Rey de Reyes, que eso es lo que el Señor espera, que yo vaya a esa iglesia y realmente
no que me vean, ay, la más santa y la más pura, no, que el Señor me encuentre allí, o sea, yo vaya a la iglesia y el Señor me encuentre una mujer humilde, una mujer que de verdad reconoce que viene fallando y que lo necesita para hacer cada día mejor, que lo necesita para poder alcanzar cosas maravillosas para su familia, para sí misma. Acordémonos que la salvación es de manera personal, y si yo creo que yo no he hecho nada en la vida, primero le estoy diciendo a Dios que Él es un mentiroso, de que yo no peco, y segundo, definitivamente no voy en un corazón dispuesto a ser transformada. Qué hermoso, Moni, este pasaje bíblico. Entonces, veamos qué implica tomar esa agua viva y qué implica para nuestras vidas el tomar del agua viva. Cuando nosotros optamos realmente dejarnos increpar, dejarnos orientar, dejarnos tocar por mi Jesús. Porque Él, cuando ya le entregamos lo que somos, cuando ya nos abandonamos en Él, mira lo que dice el versículo 13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, de lo que siempre hacemos en el mundo. Ese volver a tomar de esa agua es lo que nosotros cotidianamente siempre con nuestras fuerzas resolvemos. Que si tenemos dificultades con nuestro esposo, entonces, ¿cuáles son la solución humana para resolver un problema con el esposo, Moni? Tú que tienes esa experiencia tan grandota de lidiar con un esposo espectacular como yo. Solución humana: separación. Esa es la palabra mágica, separación. Porque eso es lo que siempre creemos, que es la separación. Y con los hijos, ¿cuál es la solución humana que creemos que es lo más fácil? Pues que se vaya de la casa, ¿no? Y o si no la otra parte, alcahuetear absolutamente todo. Pero eso es lo humano. De Dios no son las cosas incorrectas. Y es precisamente, a mí me ha dejado muy impactada precisamente Romanos en este tiempo, porque en todo tiempo el Señor espera que, como dice en Juan, que como Jesús y el Padre son uno, Dios espera que nosotros, o Jesús espera que nosotros seamos uno con ellos. Y cuando nosotros somos uno con Jesús y con Dios, pues la realidad es que nosotros debemos orar e interceder por las otras personas para que todos seamos unidad. Entonces, no es precisamente la separación, no es precisamente el abandonar a una persona desde la intercesión, o sea, no es abandonarlo espiritualmente. Sí es que esa persona tome unas responsabilidades, pero espiritualmente el Señor espera que nosotros manejemos la intercesión para que Dios moviliza ese corazón a hacer las cosas bien, porque es que el Señor lo que le interesa es salvar a la humanidad, las almas, y es necesario que nosotros trabajemos para salvar las almas. Entonces, Moni, el hecho mismo de, si ustedes siguen de tomar esta agua, como dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Por ejemplo, resolver un problema financiero, tomar del agua que siempre hemos tomado. ¿Cómo lo resolvemos? Si ves deudas, vamos incluso a agiotistas que están cobrando el 20%. Imagínate, aquí se hace el gota a gota, que es el 20% diario de una deuda, y al final tienen que entregar toda la plata. O sea, unas cantidad de situaciones que no vamos a poder resolverlas. Moni, encontramos soluciones desde lo nuestro. Eso es tomar de nuestra agua. Siempre vamos a tener sed. Por eso cuando uno toma el agua viva, mira lo que dice el versículo 13, mi amor, tan lindo: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Salmo 23, apréndetelo de memoria. Ahí está hablando del Salmo 91. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. O sea que eso está hablando solamente para cuando nosotros estemos en la presencia de Él, Moni. ¿Qué es brotar vida eterna no estando en vida, Moni? ¿Qué es tomar del agua de Él? ¿Qué implica tomar del agua de Él? Y yo lo que encuentro se llama abandono. Y el abecedario de nuestro amado Jesús: la O, la B, la D y la C, que significa obedece, obediencia. O sea que tomar del agua viva
implica estar sumergidos en la presencia de Dios. Aquí viene un cuestionamiento: ¿cómo yo estoy tomando esa agua viva? ¿O simplemente estoy tomando el agua que toda mi santísima vida he estado bebiendo y que mis antepasados han estado dándome de tomar? Todas esas maldiciones generacionales que he cargado con nuestros padres, con la separación de mis papás, con la separación de mis abuelos, con la separación de mis hermanos, la violencia intrafamiliar, con una cantidad de situaciones, el alcoholismo, el maltrato psicológico, el maltrato físico, cargando con esa agua, que es un agua que nos da realmente nos pone muy mal a nivel espiritual. Pero ¿qué implica tomar el agua de Jesús, Moni? ¿Qué implica? ¿Qué tenemos que hacer para tomar de esa agua? Y lo primero es algo que tú hablabas en estos días en nuestra comunidad preciosa, y es realmente la lectura de la palabra. Y creo que no pasaron ese examen, o sí pasaron ese examen, amor. Desafortunadamente a veces no estudiamos como deberíamos estudiar la palabra de Dios, y por eso a veces no encontramos las respuestas, no las encontramos, y el Señor necesita que nosotros realmente nos alimentemos de Él, que no tengamos una relación sino una comunión con el Señor, para que de verdad podamos tener esa agua viva, para que realmente de nosotros fluyan manantiales de agua viva para vida eterna. Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a la iglesia, no vayamos simplemente porque todo el mundo vaya, porque es la costumbre ir allá. El Señor dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, y dice: no solamente tendrás que adorar allá en la iglesia, sino que ya podrás adorar en cualquier sitio donde te encuentres, porque eso es lo que la palabra nos dice. Cuando tú tienes realmente ese encuentro real con el Señor, tú no solamente vas a adorarlo allá en la iglesia donde tú vayas, sino que tú podrás estar en tu casa, tú podrás estar en tu trabajo, tú podrás estar en un paseo, y tú estarás adorando al Señor en espíritu y en verdad, porque tendrás un verdadero encuentro con el Señor, porque eso lo dice. O sea, no tendrá que ser ir a Jerusalén a adorarlo, no, sino en cualquier lado, porque el Señor estará contigo, porque esa es la verdadera comunión, porque todo tu actuar debe estar adorando al Señor, pero en espíritu y en verdad. Ahí, eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Ese es el agua viva que nosotros debemos tomar, que el Señor esté todo el tiempo en nosotros, que vivamos sumergidos en el Señor, para que así realmente nuestra vida sea una vida de adoración para el Rey. Por eso, Moniquita, ese primer principio de santidad de la comunidad es hermosísimo: tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, Moni, hay momentos en que nosotros, el agua que tomamos, esa agua que estamos acostumbrados a tomar, es el agua que nos dieron nuestros papás y nuestras mamás. ¿Cómo solucionar los problemas? ¿Sí ves? A punta de cantaleta, decimos aquí en Colombia, ¿no es cierto? A punta tal vez de alterarnos, de dejarnos embeber por la dificultad que tenemos, dejarnos contaminar por esa situación, cuando realmente estar sumergido en la presencia de Dios implica que Él es el que batalla y pelea por mí. Cuando yo leía, como estaba compartiendo ahora, la historia de Santa Cita, ella realmente, cuando alguien la regañaba o alguien se ponía a discutir, ella simplemente agachaba la cabeza, porque sabía que mi Jesús ya estaba defendiéndola, porque mi Jesús ya la estaba protegiendo, y era Él. Ella sentía la presencia de Dios realmente cuando se presentaban esas situaciones tan difíciles, y no entraba en discusiones con el mal, porque es que en ocasiones el mal empieza a atormentar tal vez a nuestros seres queridos, para que nos atormenten a nosotros, para que nos digan una cantidad de barbaridades, y nosotros simplemente entramos en esas dialécticas, como sucedió allí en la tentación de mi Jesús, que mi Jesús nos enseñó a estar en silencio cuando el Satanás empieza a seducirnos. Lo hizo en el monte de los Olivos, que mi Jesús se quedaba en silencio mientras Satanás lo trataba de seducir constantemente y haciéndolo sentir culpable. Él se quedaba en silencio. ¿Y quién venció? ¿El mal venció? Nunca el mal vence cuando estamos sumergidos en su presencia. De eso tenemos que tener muy claro,
Y esta mujer samaritana nos está dando el ejemplo maravilloso porque tomó del agua viva. Ella tuvo que tomar una decisión y la decisión fue: dame de esa agua, dame de beber de esa agua. Pero tenemos que también estar dispuestos a que el Señor empiece a purificar nuestra vida. Y tal vez nos la está purificando en este momento ante la situación difícil que estamos vivenciando. Y en eso hay que agachar la cabeza y decir: Señor, como dijo Sor Faustina Kowalska, yo confío en ti. Y agachamos nuestra cabecita linda, le decimos: Señor, quiero tomar de tu agua y yo confío en ti ante la circunstancia que estoy vivenciando. Y en ese momento la samaritana reconoció primero a Jesús como hombre, Jesús como profeta y Jesús como Dios, cuando le dice: Señor, realmente tú eres un profeta. Y Jesús hace algo maravilloso, la manda a predicar el evangelio, siendo la pecadora más pecadora, una mujer con 6 hombres en su vida, y la manda a predicar el evangelio. Vaya y dígale a la gente que estoy yo. Y ella se va a convencer al pueblo de que realmente Jesús es el Mesías, porque ya lo ve como Mesías, como Salvador. Y ese es el encuentro que tenemos que tener con un Jesús vivo, como decía el padre Emiliano Tardif, porque Jesús está vivo y Él quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Por tanto, no sigas atormentándote incluso con ese problema de salud que puedas tener, porque mi Jesús nos sana. Y si no nos sana es porque está haciendo un propósito no solamente para tu vida, sino para la vida de los demás, para que empiecen a creer que Él existe, y te manda a ti para que también vayas como profeta. ¿Sí ves? Y Mónica ha estado hablando todo el santísimo tiempo porque de lo que es la adoración, porque esta mujer estaba tomando tantos de esa agua que nunca le calmaba la sed, que inclusive tenía unos hábitos de oración muy religiosos. Nosotros siempre estamos hablando de eso en la religiosidad, porque tenemos que romper con esa religiosidad y volvernos más espirituales. Y mi Jesús le dijo: llegará el momento en que ustedes adorarán en espíritu y en verdad. Y cuando adoramos en espíritu y en verdad es cuando nos dejamos sumergir por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca para que nosotros oremos, para que nosotros empecemos cada vez más a sentirnos como esos verdaderos hijos de Dios, esos hijos amados de Papá Dios. Y ella se va a su pueblo a predicar que ella encontró a un profeta maravilloso, que incluso le hizo ver su pecado. Ya no le da miedo hablar de su testimonio de vida, porque se lo dice a la demás gente: ella me mostró mi pecado, Él me mostró mi pecado, me hizo ver lo que yo era, impura, pero ya no lo soy, y quiero que ustedes vayan conmigo a que lo conozcan. Eso es un profeta. El profeta es el que lleva con su testimonio de vida a los demás, a sus hijos, a su esposo, a sus vecinos, a sus familiares, a la presencia de Dios, y decirle: Él me habló a mí, me transformó mi vida y quiero que lo conozcan y vayan a escucharlo. Ese es un profeta. No tienes que tener grandes discursos, no tienes que hacer grandes alaraques, no tienes que tener unas bocinas inmensas para que te escuchen. Solo con tu testimonio de vida empieza ya a predicar, porque si tú te callas, hasta de tus orejas te saldrán letreros, porque no puedes callarte cuando el Señor ya te escogió para ser esa misionera que llevas la misión de predicar su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de verdad dejarnos llenar por la presencia, por ese agua viva de Jesús. O sea, dejemos, y como dice Rafa, dejemos de ser religiosos. Dejemos de hacer oraciones que no tienen ni siquiera fondo, ni un trasfondo. Oraciones que de verdad no salgan del corazón, sino que son como por decir cosas bonitas. No, hay que dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Si nosotros, y la palabra lo dice,
nosotros no sabemos orar y debemos pedir al Espíritu Santo que ore por nosotros, que Él es el que nos enseña. Entonces por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él ore por nosotros, porque Él sí sabe cuál es la necesidad de nuestro corazón. Él sí sabe hablar directamente al corazón de Dios, y por eso es que nosotros debemos que no sea un pozo donde vayamos a tomar un agua que definitivamente salimos de la iglesia y se nos olvidó qué fue lo que recibimos de la palabra de Dios. No, sino que de verdad sea una palabra que venga a nuestra vida y nos transforme, una palabra que venga a nuestra vida y llene nuestro corazón, una palabra que venga y definitivamente sane nuestras heridas, una palabra que haga que nosotros cada día seamos renovados, seamos transformados para la gloria de Dios. Entonces es muy importante que esa palabra, esta palabra de la samaritana nos está indicando que necesitamos ese encuentro con el Señor, necesitamos ese encuentro con la palabra, necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios, y que definitivamente llenándonos del Espíritu de Dios permitamos que esa palabra se multiplique en nosotros para poderla transmitir a otras personas. ¿Y quiénes son esas otras personas? Esas personas que son próximas a nosotras, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, personas cercanas que también están sufriendo, que también están de pronto yendo a una iglesia y tienen su corazón vacío y tienen muchos problemas porque desafortunadamente no se están alimentando de la verdadera agua viva. Y es lo que el Señor espera, que nosotros vayamos a transmitir ese mensaje de agua viva. Bueno, por tanto vamos a orar para que Dios realmente nos dé esa agua, y vamos hoy a tomar de esa agua. No sé tú si estás dispuesta en este momento a decir: ya no quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho en mi vida, sino quiero tomar de esa agua tuya, y quiero que hoy tomes esa decisión. Si eres atrevida, como lo fue la samaritana, porque la samaritana fue atrevida, muy atrevida en cuestionar a mi Jesús, atrevida en decirle: sí, tengo sed, atrevida en decirle: sí, dame esa agua de beber, quiero tomar de esa agua, atrevida en irse al pueblo y expresar abiertamente que era una mujer pecadora y que su testimonio había transformado completamente su vida. Esa es una mujer atrevida, una mujer de guerra, una mujer sin miedo, independientemente de todo lo que tuviera en su vida. ¿Estás dispuesto o dispuesta en este momento a decirle al Señor que quieres tomar de esa agua? Por tanto, donde quiera que estés, si lo puedes hacer, inclina tu rostro y vamos a orar y decirle al Señor: gracias por este encuentro y gracias por este momento que tú nos das. Sí, eterno Rey, estamos en este momento, en este encuentro contigo, en esta palabra que tú nos das. Señor, muchísimas veces hemos estado en tu casa, en donde supuestamente nosotros debíamos haberte encontrado. ¿Y cuántas veces entramos a tu casa y la verdad no tuvimos un encuentro contigo? Estuvimos pensando en tantas situaciones del mundo, tantas problemáticas que se nos presentan, que se nos olvidó realmente estar en una reunión especial contigo, Señor. Dijimos tantas palabras, pero nunca nos sentamos a escucharte, Señor. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, para primero pedirte perdón por no haberte escuchado, por no habernos encontrado contigo, por despreciar tantos y tantos años de un verdadero encuentro. Queremos en esta noche romper con toda una cantidad de esquemas que podían venir de nuestras tradiciones, una cantidad de esquemas de rituales, y queremos en esta noche realmente encontrarnos con tu presencia, amado Jesús. Hoy queremos decirte: ven a nuestra vida, queremos escucharte, queremos recibir de ti ese agua que nos dé la vida, que nos limpie, que nos refresque, que nos restaure,
que quite nuestra sed, amado Jesús. Necesitamos de tu presencia, amado Jesús. Necesitamos esa palabra que nos llene, que haga de nosotros alguien nuevo, una persona diferente, una palabra que nos llene de tu espíritu y nos permita vivenciar el gozo que solo viene de ti, el amor que solo viene de ti. Señor Jesús, permítenos ese encuentro en esta noche, en cada día, en cada tarde, en cada amanecer, en todo momento, Señor, contigo. Queremos un encuentro contigo cuando oremos, cuando vayamos a la iglesia, cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos al trabajo. Que definitivamente, Señor, podamos orar en espíritu y en verdad. Que en realidad, Señor, nosotros podamos no estar pendientes de solo un espacio, sino que definitivamente tú estés presente en nosotros todo el tiempo, Dios, todo el tiempo. Cuánto necesitamos alejarnos de las torturas que el mundo pone en nuestra vida. Cuánto necesitamos, Padre eterno, conocerte, recibir de tu espíritu, sentir la paz que viene de ti, sentir el amor, la esperanza, Señor. Cuánto necesitamos de la fe, Rey. Necesitamos de la fe que solo viene por parte de tu espíritu, Señor. Amado Rey, hoy queremos ser esa samaritana, esa mujer que se dio la oportunidad de encontrarte, de escucharte, de sentirte, de recibir tu mensaje, de sentir que podía vivir, de sentir que podía calmar su sed, de sentir que podía ser una nueva criatura y sentir la alegría de poder transmitir tu mensaje, Señor. Queremos esa samaritana que se dio la oportunidad de encontrarse contigo. Dios, cuán hermoso es encontrarte. Cuán hermoso es escuchar tus preciosas palabras. Cuán gratificante, cuán llenador es definitivamente estar en tu presencia. Señor, que no solamente sea para que nosotros te hablemos, para que nosotros te preguntemos, para que nosotros te pidamos, sino que seas tú, que nos llene con tus palabras, que nos llenes con tu amor, que nos llenes con tu perdón, que nos llenes con tu restauración, que nos llenes con la alegría, con el gozo, Dios. Te necesitamos, Rey. Te necesitamos. Por eso queremos estar en un encuentro contigo, Señor. Y lo primero que podemos hacer es abrir nuestro corazón. Porque sabemos que nuestro corazón está cerrado a raíz de tantas cosas vividas. Está a la defensiva, bloqueado por tanto dolor, por tanto sufrimiento, Señor. Pero hoy, como un voto de confianza, como un voto de realmente querer mostrarte qué queremos hacer, abrimos nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón porque tú estás tocando a la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros te invitamos a entrar, tú entrarías en nosotros. Y por eso, Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón. Decirte cuánto nos ha dolido tantas cosas. Decirte tantas lágrimas que hemos derramado. Tantas frustraciones y tantas tristezas. Tantas traiciones, Señor, que hemos vivido. Tantos desengaños. Tantos momentos en que nos hemos sentido débiles, con deseos de abandonar, de soltar todas nuestras responsabilidades, porque ya nos sentimos cansados, Señor. Y por eso abrimos nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Te pedimos que tú entres en nuestra vida,
que tú entres en nuestro corazón y te decimos, Señor, sé tú nuestro Señor, sé tú el que controle nuestra vida, sé tú el que nos enseñe el camino, sé tú el que nos des esas palabras que nos guíen por dónde seguir, por dónde caminar, sé tú el que nos muestres por dónde nos debemos dirigir, Señor. Te abrimos nuestro corazón para que hoy traigas ese refrigerio, para que tú nos permitas hoy estar en la presencia tuya a través de tu Espíritu, Señor. Queremos recibir tu Espíritu, queremos recibir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, el dominio propio, Señor. Necesitamos recibir eso de ti, Señor, para poder caminar en tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias, eterno Rey, maravilloso Señor, por tu amor, por tu bondad, por permitirnos en este momento encontrarnos contigo. Gracias, Jesús, por el abrazo que nos das, porque tú eres nuestro gran amigo, porque así nos llamaste, amigos. Ya no son siervos, sino amigos. Y te damos gracias por llamarnos sus amigos. Nos falta aprender más de ti. Nos falta realmente responderte como amigos. Pero aceptamos que nos llames tus amigos para poder estar en tu presencia. Gracias, amado Jesús, por tu presencia y por la posibilidad de que tu Espíritu esté con nosotros. Gracias por tu agua, por esa agua que quita nuestra sed. Eterno Rey, nos encontramos contigo, te alabamos, te bendecimos y todo para la gloria de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Y Jesús respondió: pero el que beba de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.